No todo el mundo piensa de la misma manera que tú. El error más grande que puedes cometer en los negocios y en la vida es asumir que la forma en que entiendes y percibes el mundo es la misma que la de todos los demás. Todos somos individuos, lo que significa que todos vemos, pensamos y entendemos las cosas de maneras ligeramente diferentes. Lo mismo ocurre con la comunicación. ¿Cuántas veces has tenido que reformular algo en una conversación que asumes que es simple porque la persona con la que estabas hablando simplemente no lo entendía? Probablemente varias veces. Por eso es vital entender y hablar el idioma de alguien. Elegir el idioma correcto es vital si deseas obtener un resultado exitoso de una conversación. Palabras que cambian las mentes te ayuda a descifrar la mejor manera de hablar con una persona, dándote una mejor oportunidad de obtener el resultado que deseas. Una vez que entiendas la motivación de alguien, la forma en que maneja el estrés, el lenguaje al que responde mejor y cómo toma decisiones, puedes usar el tipo correcto de lenguaje para generar confianza, crear una relación y, por lo tanto, comunicarte de manera positiva y efectiva. Esto no solo ayuda en el marketing, las negociaciones, las presentaciones y el mundo general de los negocios, sino que también es útil en tu vida personal. La próxima vez que estés luchando por construir una conexión con otra persona, palabras que cambian las mentes podría darte las respuestas para cambiar la situación a mejor. ¿Lo sabías? Hay alrededor de 6.500 idiomas diferentes hablados en todo el mundo. La programación neurolingüística es un gran cambio de juego en la comunicación. A lo largo del libro, Shel Rose Charbet se refiere a dos sistemas específicos, PNL y LAB. La PNL significa programación neurolingüística, mientras que LAB es el sistema en el que se basa este resumen, lenguaje y perfil de comportamiento. La PNL es un modelo establecido desde hace mucho tiempo que se desarrolló a mediados de la década de 1970. Se trata de entender y llegar a la mentalidad de un individuo, averiguar qué es lo único en ellos y luego encontrar la mejor manera de comunicarse con ellos para obtener el resultado correcto. LAB es un sistema que Roger Bailey desarrolló en la década de 1980. Este sistema se basa en la PNL y lleva la idea un paso más allá, trabajando con diferentes patrones de comportamiento para entender lo que conforma el modelo de mundo de una persona. Por lo tanto, te muestra las mejores opciones de comunicación para esa persona específica. La programación neurolingüística es una forma de profundizar en la realidad de alguien y comunicarse de la manera que mejor le influye. A medida que practiques las diferentes áreas de la PNL, te resultará más fácil saber qué decir sin pensarlo realmente. La idea detrás de la PNL es que las personas responden mucho mejor cuando hablas su idioma y al evaluar su personalidad y cómo responden, sabrás qué palabras usar. Vemos el mundo a través de filtros antes de crear nuestra opinión de manera independiente. Cuando nos comunicamos y percibimos el mundo que nos rodea, todos usamos tres filtros específicos: eliminación, distorsión y generalización. Estos filtros nos ayudan a crear nuestra visión particular de una cosa, persona o el mundo en general, en un momento dado. No vemos el mundo en blanco y negro. Filtramos lo que queremos ver y lo desciframos a nuestra manera. La eliminación es natural. Como humanos, tendemos a eliminar gran parte de la información que nos rodea y seleccionar las cosas que asumimos que son necesarias. También distorsionamos mucho las cosas a nuestro alrededor. Lo hacemos permitiendo que nuestra imaginación piense en cómo queremos que sean las cosas o cómo imaginamos las cosas, y usamos ese modelo como la base de nuestro pensamiento. También generalizamos, y esta es la clave de cómo aprendemos. Cuando generalizamos, tomamos algunos ejemplos de un tema específico, y construimos una idea general a partir de ahí. A veces nuestros esfuerzos de generalización son correctos, y a veces están lejos de la realidad. Al comprender los filtros y tus propios rasgos motivacionales particulares, puedes obtener más información sobre cómo crear tu visión del mundo. Aún así, también puedes usar esta información para pensar en cómo una persona ve el mundo y luego dedicar tu enfoque a comunicarte con ella de una manera única y a su medida. Las personas transforman su experiencia, sus opiniones, etc., de maneras que corresponden a sus eliminaciones, distorsiones y generalizaciones particulares. Shel Rose Charbet. Aprende a usar el lenguaje influyente para conectarte con los que te rodean. El objetivo de entender cómo alguien ve el mundo es permitirte conocer el mejor lenguaje para usar al comunicarte con ellos. Esto se conoce como lenguaje influyente.
Cuando ves el idioma que influye en una persona, puedes hacer todo lo posible para obtener lo que quieres de la conversación y dirigirla hacia el destino al que quieres llegar. Cada persona tiene su propia forma de hablar, escuchar y conectarse con los demás. Tenemos nuestro propio lenguaje de amor, y también tenemos nuestra propia forma de comunicarnos. Somos únicos. Una vez que entienda los patrones de una persona a través del app, puedes cambiar la forma en que hablas, por ejemplo, las palabras que usas y cómo las dices, para crear el impacto correcto en esa persona. Cada persona reacciona de manera diferente a diferentes tipos de palabras, frases y lenguaje corporal. Al comprender a la persona con la que te estás comunicando, puedes comunicarte con éxito. Esto también reduce los malentendidos y los conflictos porque estás hablando con ellos de una manera que realmente entienden y con la que están de acuerdo. Comprender la forma en que una persona se comunica ayuda a reducir los malentendidos y los conflictos. Sel Rose Charbet da aquí un ejemplo de hablar con alguien en una lengua extranjera frente a su lengua materna. Si hablas con alguien que es un hablante nativo de alemán, tendrías mucho más éxito si hablaras con ellos en alemán directamente que si intentaras usar un lenguaje roto o una herramienta de traducción. En este caso, hay muchas más posibilidades de malentendidos, mientras que si vas por el camino correcto, sabes que vas a ser entendido. ¿Lo sabías? Entender el lenguaje corporal puede ayudarte a comunicarte y entender a una persona en un nivel más profundo. Todos tenemos una motivación diferente al comunicarnos con los demás. ¿Cuál es la tuya? Al tratar de evaluar la forma en que alguien se comunica, el primer paso es averiguar cuál es su motivación y de dónde viene. También es una táctica útil para probarte a ti mismo, para que puedas comprender mejor de dónde deriva tu motivación y que ayuda a impulsarte a tener éxito. Hay dos patrones a buscar cuando evalúas el origen de la motivación de alguien: proactivo y reactivo. Una persona proactiva es un emprendedor. Los emprendedores a menudo actúan sin pensar realmente las cosas. Toman riesgos y les gusta iniciar la acción, en lugar de sentarse y esperar a que algo suceda. Por otro lado, una persona reactiva piensa antes de actuar, a menudo pensando durante demasiado tiempo y por tanto perdiendo oportunidades. Puedes reconocer a una persona asertiva por la forma en que hablan. La mayor parte del tiempo serán bastante directos e irán al grano. Hablarán con oraciones cortas y podrían parecer impacientes, mostrando lenguaje corporal como inquietarse o tocar los dedos en el escritorio. La población se divide de forma relativamente uniforme entre personas proactivas y personas reactivas. Por otro lado, una persona reactiva hablará de una manera que muestra que debe entender lo que está sucediendo a su alrededor, haciendo muchas preguntas y mostrando precaución. También usarán oraciones que no están del todo completas y están felices de sentarse durante largos períodos de tiempo. La forma de lenguaje influyente a usar con una persona proactiva son frases y palabras como: ¿por qué esperar? ¿Qué estás esperando? Apresurémonos con esto. El mejor lenguaje a usar con una persona reactiva es: esto te ayudará a entenderlo, pensemos en esto. Ten cuidado de no presionar botones calientes al comunicarse con otros. Todo el mundo tiene áreas temáticas específicas o tipos de lenguaje que hacen que sus emociones estalen y su temperamento aumente. Entendiendo los botones calientes de alguien, puedes evitar conflictos y también ayudar a provocar el tipo correcto de respuesta emocional. Esto puede ser muy útil cuando se trata de motivar a alguien o hacer que se sientan apasionados por un esfuerzo en particular. Los desencadenantes emocionales pueden ponerte feliz, triste, enojado o francamente furioso. Al entender los tuyos, serás más capaz de detectarlos en otras personas. Todos tenemos nuestros botones calientes. Cuando escuches el lenguaje o los criterios específicos relacionados con tus botones calientes únicos, la respuesta emocional adjunta a esos botones saldrá inmediatamente a la superficie. Para averiguar cuáles son los botones calientes de alguien, debes prestar atención a la forma en que hablan, su lenguaje corporal y las palabras que no dicen, tono de voz o expresiones faciales. Esto se conoce como escucha activa. La escucha activa te ayuda a entender mejor a una persona y también ayuda a identificar sus botones calientes. Para identificar los botones calientes y usarlos de la manera correcta, debes hacer preguntas como: ¿qué es importante para ti? ¿Qué tendría que haber para satisfacer sus necesidades? ¿Qué cuenta para ti? Si deseas mantener la atención y el interés de una persona e incitar a la pasión dentro de un tema o proyecto, el uso de botones calientes con cuidado puede ayudar a llevar las emociones a la superficie.
Presta atención a cómo la gente responde en lugar de lo que dicen. Sel Rose Charbet. Identifica la dirección de una persona en la vida para comunicarte de una manera más efectiva. Otra parte del rompecabezas es identificar hacia dónde va una persona en la vida. Esto puede ayudarte a entender cómo alcanzar la meta a la que apuntas. Es importante darse cuenta de que esto está muy impulsado por el contexto. Debes averiguar a dónde van según el tema que estás discutiendo, como el trabajo, la vida personal, etc. Todos tenemos metas en algunas áreas de nuestras vidas y problemas que estamos tratando de evitar en otras. Hay dos patrones de comportamiento principales en esta sección: avanzar hacia una meta o alejarse de los problemas. Busca señales verbales y no verbales al evaluar si alguien está tratando de evitar un tema o yendo directamente hacia él. Una persona que se mueve hacia una meta en un contexto particular es probable que se excite cuando se discute ese tema. En contraste, una persona que se aleja de un problema tiende a animarse más cuando se intenta abordar una amenaza. Para comunicarte mejor con una persona que se está moviendo hacia una meta en un contexto particular, debes usar palabras como lograr, obtener, conseguir, o tener. Si quieres comunicarte con una persona que se está alejando de un problema en ese contexto en particular, use palabras como eliminar, resolver o prevenir. Puedes dirigir las conversaciones correctamente cuando aprendes cómo las personas responden a la ira y las situaciones difíciles. Todo el mundo responde a la ira y las dificultades de una manera ligeramente diferente. Algunas personas huyen de ella y otras corren hacia ella, tal vez permitiendo que su temperamento se encienda. Cómo te comunicas con una persona en ese momento es clave. Una vez más, hay dos patrones principales para buscar dentro de este perfil, centrado en uno mismo o en otros. Alguien dentro de la sección yo no tiende a mostrar sus emociones, y en su lugar, las mantienen encerradas. A veces responden a la situación inmediatamente, y otras veces su reacción se retrasa porque evalúan si el problema es apropiado para reaccionar en ese momento o no. A una persona en esta sección le resulta difícil construir una relación con otras personas, y a menudo se pierden las señales no verbales como el lenguaje corporal. Tampoco son particularmente buenas para entender las pistas. Se cree que 1 de cada 14 personas tiene este patrón. ¿Cómo te comunicas cuando estás bajo presión? ¿Te tropiezas con tus palabras o evitas el tema? Ten en cuenta tu propio enfoque para entender mejor a los demás. Por otro lado, una persona que está en la sección de otros, a menudo está influenciada en gran medida por las emociones y comportamientos de quienes la rodean. Se trata de alguien que puede captar la más mínima pista, como un cambio en el lenguaje corporal, las expresiones faciales y cómo cambia el tono de voz de alguien cuando habla. Esta persona está muy orientada a las personas y como resultado construyen confianza y compenetración con bastante rapidez. La mejor manera de identificar si alguien es o no uno mismo o centrado en otros, es mirar si muestran el lenguaje corporal rápidamente o no. Una persona en la categoría de otros reaccionará rápidamente a cualquier cosa que esté sucediendo a su alrededor, pero una persona en la categoría de uno mismo no lo hará. La forma en que una persona responde al estrés dice mucho sobre ella. El estrés en el lugar de trabajo es muy frecuente en estos días, y la forma en que alguien lidia con lo que se considera una cantidad promedio de estrés en el trabajo puede darte pistas sobre la mejor manera de comunicarte con ellos para obtener lo que deseas. Todo el mundo trata el estrés de manera ligeramente diferente, pero hay 3 patrones principales a tener en cuenta: sentimiento, elección, pensamiento. Es importante recordar que esto tiene que ser dentro del contexto del trabajo. Alguien puede lidiar muy bien con el estrés en su vida personal, pero puede lidiar con él mal en el trabajo, y viceversa. Alguien con un patrón de sentimiento no puede manejar un tipo de trabajo de alto estrés, y muestran respuestas emocionales a un nivel promedio de estrés en el lugar de trabajo. Una persona que está en el patrón de pensamiento tiene una respuesta emocional inicial, pero puede superarla bastante rápido y regresa a su estado normal fácilmente. Una persona dentro de la categoría de elección puede ser apasionada o completamente apagada. Son capaces de elegir su estado al manejar el estrés. Este tipo de persona puede manejar emergencias y situaciones estresantes bastante bien y generalmente se encuentra en trabajos de alto estrés. Para identificar en qué categoría cae alguien, debes decir: cuéntame sobre una situación laboral que te causó problemas.
A continuación, puedes evaluar su tipo en función de su respuesta y utilizar el idioma correcto a partir de ese momento. Preguntarle a alguien sobre una situación laboral difícil puede ayudarte a identificar cómo manejan el estrés en el lugar de trabajo. Si estás tratando con una persona en la categoría de sentimientos, usa palabras como maravilloso, emocionante, intenso. Si estás hablando con alguien en la categoría de pensamiento, usa palabras como sienta bien, apropiado y empatía. Si estás hablando con alguien que está más hacia el final de la escala, usa palabras como hechos, pensamiento claro, estadísticas. Conclusión. Aprender a comunicarnos de manera más efectiva es algo en lo que todos tenemos que centrarnos. Aún así, hay millones de personas en nuestro planeta, por lo que es imposible simplemente asumir que responderemos de la misma manera a cada tipo de lenguaje y método de comunicación. Darse cuenta de que cada uno es único y diferente significa que debes dirigirte a cada persona de manera ligeramente diferente de acuerdo con el contexto al que te refieras. Una vez que entiendas esto, puedes aprender a comunicarte con absolutamente todo el mundo. Esto te ayudará a desarrollar relaciones más profundas y enriquecedoras con el tiempo. Identificar la fuente de motivación de una persona, cómo lidia con el estrés, cómo responde a situaciones desafiantes y los botones calientes de una persona, significa que podrás cambiar cualquier conversación a tu gusto y aprender a ganar más de cualquier intercambio que tengas. Si bien es perfectamente normal luchar con la comunicación de vez en cuando, conocer los conceptos básicos y comprender a las personas con las que estás hablando puede cambiar las cosas en tu beneficio. El lenguaje corporal es fundamental, pero entender cómo hablas y cómo te encuentras también es vital para el rompecabezas. Prueba esto, trabaja a través del perfil Lab en ti mismo y trata de identificar tu idioma. Crea un gráfico y trabaja a través del perfil Lab en un amigo o familiar practicando qué buscar. Identifica el contexto en el que estás tratando de comunicarte antes de comenzar. Por ejemplo, ¿es un trabajo? ¿Es una relación? ¿Es algo completamente diferente? Todo el mundo responde de manera diferente a diferentes contextos.